Esta es la razón por la que siempre debes hacerle caso a tus padres. En 1990, un padre y su hijo de 15 años trabajaban juntos en una gasolinera en Florida. Una noche el chico estaba sentado afuera tomando un descanso cuando vio a una mujer con apariencia extraña caminando hacia la tienda. Era una zona de alto crimen y era tarde, así que el chico volteó para ver a su padre a través del cristal para decidir qué hacer. Su padre miró una vez a la mujer y movió su cabeza. No, no la ayudes. La mujer camina hacia el chico y le dice, «Oye, mi carro se averió, ¿podrías darme un aventón?» Antes de que el chico conteste, el padre sale corriendo afuera y le grita, «Debes irte de aquí de inmediato». Furiosa la mujer se da la vuelta y se va. Un año después el chico está en su casa en su cuarto cuando su padre le grita desde la otra habitación, «Tienes que venir aquí y ver la TV». En la pantalla estaba la misma mujer de la gasolinera, mejor conocida como Aileen Wuornos. Era una asesina serial que solía encontrar a sus víctimas varones en gasolineras de Florida. Más tarde fue sentenciada a muerte. Por esta razón siempre hay que tener miedo a los payasos. En el 2004, una niñera se acababa de sentar a ver la televisión antes de que los padres regresaran cuando se dio cuenta de algo. En la esquina del cuarto había una estatua gigante de payaso que sin importar dónde se posicionara, ésta parecía estarla viendo directamente en todo momento. Mientras la miraba, el padre llama para preguntar cómo están los niños. Ella les dice que todo está bien y justo antes de que cuelguen, ella le pregunta, ¿por qué tienen una estatua gigante de un payaso en la sala? Ambos se quedaron callados por un momento hasta que el padre dice, no tenemos ninguna estatua de payaso. Ella inmediatamente suelta el teléfono, corre al piso de arriba, agarra a los niños, los saca de la casa y llama a la policía. Los policías entran al domicilio y salen con este sujeto. Mientras la policía se está llevando al payaso, uno de los oficiales se acerca a la chica y le dice, lo encontramos bajo una de las camas de los niños. Estaba sosteniendo un destornillador afilado. Por esta razón siempre hay que decir que sí al pollo. En el 2012, dos amigos se quedaron estudiando hasta tan tarde que para cuando habían terminado ya no había más autobuses en las calles. Sin otra forma de volver a casa, el joven le pregunta a su amiga si puede quedarse a dormir en la suya. Un poco desanimada le contesta que sí. Y a la hora de volver a su departamento a dormir, ella se acostó en su cama y el joven en una sábana en el piso al lado de ella. Unas horas después ella se despierta y ve al chico parado al centro de la habitación con una mirada aterradora. Ella le pregunta, ¿qué pasa? Y él le contesta, tengo mucha hambre, deberíamos de ir a comprar un pollo. Ella le dice, son las 2 a.m., solo agarra cualquier cosa del refri. Él agarra del brazo y le dice, no, vamos a comprar pollo ahora mismo, y la jala de la cama. Sintiéndose completamente desorientada con todo el asunto, salen al pasillo y en cuanto cierran la puerta se puede dar cuenta que el chico está aterrorizado. Y él la voltea a ver y seriamente le dice, en realidad no tengo hambre, cuando me desperté había alguien debajo de tu cama. De pequeña solía ser una niña tímida y no tenía muchos amigos, pero eso cambió cuando entré a la primaria y conocí a Sofía. Enseguida nos volvimos mejores amigas. Nos gustaban las mismas caricaturas y la misma música. También entramos juntas a clases de danza para poder vernos por las tardes. Incluso nuestras madres se volvieron mejores amigas y se juntaban todos los fines de semana para tomar el cafecito y echar el chisme, por lo que nos veíamos prácticamente todos los días. Realmente tuvimos una gran infancia, y fue así por varios años, hasta que un verano antes de entrar a la prepa, la mamá de Sofía enfermó muy rápidamente y perdió la vida. Mi mamá y yo tratamos de estar ahí para apoyarla, pero después del funeral casi no la vimos. Parecía no querer salir de su casa. Yo la entendí, así que no quise presionarla demasiado, y le di el espacio que necesitaba. El primer día de prepa volví a verla en la escuela. Nos tocó ir en el mismo salón. Yo estaba algo nerviosa, pues tenía varios días sin hablar con ella y no sabía cómo estaba. Para mi sorpresa, todo continuó igual entre nosotras. Ella siguió siendo mi mejor amiga de toda la vida y seguimos pasando todo el tiempo juntas en la escuela. Todo seguía igual, pero algo parecía diferente en su comportamiento. Además dejó de asistir a clases de danza por las tardes, y los fines de semana era muy raro verla. Pasaban los meses y su comportamiento era cada vez más rebelde, escondiéndose en los baños durante las clases que no le gustaban y ese tipo de cosas. Yo no me sentía muy cómoda con eso, pero ella era mi mejor amiga y yo quería seguir pasando el tiempo con ella, así que la acompañaba. Un día, durante nuestro último año de prepa, ella me dijo que quería escaparse de la escuela. A mí me daba algo de miedo, para ser honesta, pero acepté. Ella ya había hecho los planes. Nos iríamos al terminar la primera clase y así fue. Nos dirigimos a una tiendita no muy lejos de la escuela. Era una tienda bastante grande. Vendían jugos y desayunos y también tenían bastantes maquinitas de videojuegos. Así que desayunamos y nos pasamos varias horas jugando maquinitas. Fue un gran día y tenía varios años que no nos divertíamos de esa manera. Pero nuestra diversión se acabó cuando nuestros padres llegaron a buscarnos.
Les habían hablado de la escuela para decirles que nos habíamos escapado y no tardaron mucho buscando antes de encontrarnos. Mis padres me regañaron durante el camino a casa. Al llegar le expliqué a mi mamá cómo me sentía y por qué lo habíamos hecho. Ella me entendió, pero me dijo que aún así tendría que castigarme, ya que debía entender que las acciones tenían consecuencias. Me quitó mi celular y me prohibió salir durante el fin de semana, así que yo estaba muy confundida cuando la mañana siguiente mi mamá entró a mi habitación para regresarme mi celular y decirme que tenía que hablar conmigo. Parecía bastante alterada. Ella me dijo que mi mejor amiga Sofía había perdido la vida la noche anterior, que encontraron su auto en el fondo de un barranco. Al parecer también la habían castigado, pero ella se alteró bastante, por lo que decidió escaparse de su casa. Tomó el auto de su papá y se fue. Mientras iba manejando, perdió el control y se salió de la carretera hacia una caída de más de 100 metros. Yo no sabía cómo sentirme. Honestamente no lo podía creer. Mi mamá trató de consolarme y me preguntó que si quería que se quedara conmigo un rato. Yo estaba en shock y le dije que quería estar solo un momento. Cuando mi mamá salió de mi cuarto, yo encendí mi celular. Lo primero que vi fue una notificación de Instagram. Era un video que Sofía me había enviado la noche anterior, así que lo abrí. Al principio era algo extraño, no se veía nada. Luego parecía como si mi amiga pusiera su celular en una mesa, y fue entonces cuando se empezaron a escuchar ruidos extraños. Parecía ser su papá regañándola. Se escuchaban demasiados ruidos. No podía escuchar lo que su papá decía, pero estaba realmente furioso. Creo que Sofía se sentía en peligro y por eso me mandó ese video para tratar de pedirme ayuda. Lamentablemente yo no lo vi a tiempo. Bajé a la sala de mi casa y le pedí a mi mamá que me llevara a la estación de policía. Al llegar un oficial levantó mi reporte. Le conté lo que había pasado, lo que había visto, y les dije que pensaba que podría haber sido el papá de Sofía quien le había hecho daño. Pero al tratar de mostrarles el video en mi celular me di cuenta de mi error. El mensaje había sido enviado en modo efímero y yo no podía volver a reproducirlo. Así que los oficiales se rieron de mí y no me creyeron nada, ya que el papá de mi amiga era un hombre muy respetado en nuestra comunidad. Así que volví a casa con mi mamá, pero yo no estaba lista para rendirme. Así que decidí meterme en la casa de Sofía para ver si podía encontrar alguna pista sobre lo ocurrido. Yo sabía dónde escondían la llave de emergencias, así que no fue difícil. Esperaba encontrar la casa hecha un desastre, pero no fue así. Al entrar todo estaba impecable, ni una pista de lo ocurrido o de lo que había escuchado. Comencé a pensar que tal vez había visto mal el video, pero aún así subí a la habitación de Sofía para ver si encontraba algo más. Todo estaba en su lugar, nada extraño, así que decidí leer el diario que ella escondía dentro del gabinete de su computadora. En cuanto comencé a leerlo, empecé a llorar. Al parecer toda su vida había cambiado cuando perdió a su madre. Su papá comenzó a comportarse de forma muy extraña y agresiva, y ella le tenía miedo desde entonces. Yo me sentí muy mal por no darme cuenta de todo lo que había sufrido mi mejor amiga en el último par de años. Yo estaba lista para tomar su diario como evidencia e irme de ahí, cuando la puerta de la habitación comenzó a abrirse. No puede ser. ¿Cómo no escuché el ruido del carro estacionándose o el de la puerta al abrirse? ¿Cómo no noté que estaba subiendo por los escalones de madera? ¿Cómo no me di cuenta de que alguien se estaba aproximando lentamente tras de mí? ¿Cómo no noté que el papá de Sofía había regresado a su casa? Me atacó y quedé inconsciente. Al despertar, estaba en el sótano de su casa. Lo primero que vi al abrir los ojos fue a mi amiga Sofía. No lo podía creer, estaba ahí conmigo, estaba viva. A pesar de que estábamos atrapadas ahí y en una terrible situación, yo solo podía sentir una gran felicidad al verla. De inmediato comencé a llorar. Ella me dijo que me tranquilizara y comenzó a decirme que ella tenía un celular escondido en una lata de pintura, de cuando su papá la castigaba y la encerraba ahí, pero que ella no podía alcanzarlo desde donde estaba amarrada. Así que desde mi posición me estiré para agarrarlo y lo logré. Lo saqué de la lata y llamé al 911 para pedir ayuda. Yo aún estaba bastante débil, así que me desmayé a mitad de la llamada. La próxima vez que me desperté, ya estaba en una ambulancia fuera de la casa de mi amiga. Mientras los paramédicos me atendían, un oficial se aproximó para decirme que no me preocupara, que ella estaba a salvo, y para preguntarme lo que había sucedido para su reporte. Le conté todo lo que había pasado. Él parecía bastante sorprendido y al terminar le pregunté por mi amiga. Él puso una cara de preocupación y me dijo que en ese momento solo debía preocuparme por mi recuperación. Pero yo insistí y le dije que no lo dejaría irse hasta que me dijera cómo estaba Sofía. Él se sentó al lado mío y me dijo que al entrar a la casa habían encontrado el cuerpo sin vida de mi amiga Sofía junto a mí y que parecía llevar 2 días en ese estado. Mi abuela siempre me decía que en Semana Santa era malo dormir con las ventanas abiertas, sobre todo los Viernes Santos. Así que desde que era muy niña siempre vi que mi abuela, los Viernes Santos, cogía y cerraba toda la casa después de mediodía. No dejaba que nadie jugara o hiciera ruido.
No se salía a la calle, no se prendía ningún aparato, ni se cocinaba, tampoco podíamos alzar la voz o reírnos. Siempre le preguntaba por qué, pero nunca quería decirme, hasta que un día, a eso de las 3 de la tarde, un jueves santo, me la encontré en su cuarto rezando y llorando. Le pregunté si le había pasado algo y me dijo: mija, es que mañana vienen a buscarme. Yo quedé extrañada, nunca había sido de creer en cosas de espíritus y esas vainas. Pero cuando mi abuela hablaba siempre lo tomaba con respeto porque ella sabía muchas cosas de ese tema. Aquel Viernes Santo todos nos encerramos antes de mediodía. En la casa éramos 5, mi abuela, mi mamá, 2 primos y yo. Vivíamos en la casa que había construido mi abuelo con todo su trabajo. Yo siempre había vivido allí, pero nunca me habían contado la historia del por qué mi abuela nos encerraba a todos precisamente ese día. Me contó un día mi mamá que mi abuelo, siendo aún un hombre muy joven, sufrió un cáncer muy duro, el cual lo hacía delirar y gritar de dolor en la cama como si se estuviera desgarrando por dentro. Fue una época muy tormentosa en la casa, todos esperaban lo peor. Pasó varios meses postrado, desahuciado, prácticamente al borde de la muerte. Los médicos le daban de 3 a 4 meses. Pero un día de esos, sin avisarle a nadie, mi abuela se fue de viaje por varias semanas. Nadie nunca supo a dónde fue. Solo que cuando regresó tenía la cabeza rapada y usaba un trapito rojo en la muñeca izquierda. Y que a los pocos días de haber regresado, inesperadamente mi abuelo se curó. Que simplemente se levantó un día como si nunca hubiera tenido nada. El cáncer se había curado. Dice mi mamá que desde ese día mi abuela no volvió a salir de la casa y todos los años, en Viernes Santo, no recibía visitas ni dejaba que nadie saliera. Pasaron los años y mi abuelo murió en un accidente de caballo. Al año siguiente nací yo. Mi abuela duró 6 años encerrada en su cuarto. Solo se le escuchaba orar. Mi mamá le pasaba los alimentos, pero ella no dejaba que nadie la viera. Tanto así que yo la conocí después de mi cumpleaños número 5. Un día me la tropecé en el pasillo, me miró y me abrazó llorando. Desde ahí siempre hablaba conmigo de cosas de su infancia, de su vida, de su mamá, de sus cosas, pero nunca tocaba el tema de su cabeza rapada, ni del trapo rojo en su muñeca, ni de los Viernes Santos. Es más, nunca lo supe. Lo único fue aquella vez cuando ya iban siendo más o menos las 11 de la noche. Como todo Viernes Santo, había sido un día eterno y caluroso. Todos estábamos despiertos pero tumbados en silencio en el piso de la sala, hablando en voz bajita cosas de pelados. De pronto, no sé si fui la única, pero escuché como unos susurros que venían desde el piso de arriba. Pensé que había dejado el radio encendido, así que subí a apagarlo antes de que mi abuela se molestara. Todas las luces estaban apagadas, recuerdo, excepto la de la lámpara del escritorio en mi cuarto, que me dejaba mantener encendida porque la luz amarilla apenas y se alcanzaba a notar por fuera de la habitación. Subí las escaleras con cuidado porque los escalones rechinaban al pisarlos. Crucé por mi cuarto y vi que había dejado mis libretas en el piso. Entré a recogerlas y fue ahí cuando empecé a escuchar nuevamente los susurros. Venían de la habitación de al lado, la de mi abuela. Recogí mis cuadernos con mucho cuidado, tratando de poner atención a lo que decía la voz de mi abuela al otro lado, pero no alcanzaba a entender. Salí entonces llena de curiosidad y a la vez con miedo, a ver qué era. Crucé el pasillo hasta el otro extremo donde estaba la puerta del cuarto, apoyándome en el barandal para no tropezar en la oscuridad. Desde allí alcanzaba a ver la sala y la silueta de mis primos en el piso aún conversando entre ellos. Cuando estuve enfrente de la puerta vi que estaba entreabierta y que un resplandor blanco iba y venía dentro de la habitación. Abrí con cuidado de no hacer ruido, pues todo en esa casa tenía la costumbre de delatar al husmeante con sus chillidos de madera vieja. Asomé la cabeza y vi la cama de mi abuela intacta, tersa, resplandeciente con la luz de la luna, difuminando las faldas de las sábanas blancas. Parecía una escultura de mármol. Daba la impresión que hacía mucho tiempo nadie la usaba. Di 2 pasos hacia adelante y vi a mi abuela sentada en un viejo banquito donde siempre leía la Biblia. Delante de ella tenía un tablón acomodado sobre el marco de la ventana que estaba abierta de par en par. Allí tenía puesta una vela y el rosario de palo de matimbá que le regaló su madre cuando era una niña. Las voces que se oían no eran de ella, provenían de la calle, como si estuvieran justo enfrente de la ventana. Era como si varias personas repitieran la misma oración al tiempo.
Mi abuela estaba ahí con las manos empuñadas, con los ojos cerrados y orando mientras se tambaleaba de atrás adelante. Podía alcanzar a ver con el reflejo de la vela cómo le salían chorros de sudor de la frente y cómo su cuerpo temblaba al punto que hacía resonar las patas del banco contra el piso. Algo estaba pasándole. Sin embargo, no me atrevía a interrumpirla. El miedo no me dejaba dar un paso más, no me dejaba hablar. Era como si tuviera un enorme peso entre pecho y garganta. De pronto vi algo que me aterrorizó. Varias personas vestidas con túnicas blancas pasaron delante de la ventana como si estuvieran caminando por una calle, estando la habitación en un segundo piso. Llevaban los brazos recogidos en el pecho y entre sus manos llevaban una vela encendida. Iban repitiendo unas palabras extrañas, algo relacionado con una tal montaña de Sorte. Nunca había escuchado eso. En ese momento mi abuela alzó la voz, clamando y reprendiendo. Yo estaba paralizada, las lágrimas me salían solas, no asimilaba lo que estaba viendo. Peor fue cuando vi un rostro de una mujer idéntica a mi abuela, pero con la piel pálida y demacrada, asomarse de un lado de la ventana. Se quedó ahí observándola por un par de segundos, luego tomó la vela que estaba en la ventana y se fue. Todo quedó oscuro. En ese momento